¿quiénes conocen, qué métodos y prácticas ágiles conocen? Scrum, Kanban, XP. No. Pues yo puedo hacerla con micrófono, pero ojalá se hagan acá. Sí. Más íntimo ya, exacto, ya. Más íntimo. Entonces, Scrum, Kanban, XP, escuché mencionar, ¿qué más? Rob. No tan. Hay un sabor de Robert, AUP, allá hay un Unified Process, de pronto califica. ¿Sí? Lean y algunos sabores de Lean como Lean Startup. ¿Qué otros? Vamos entrando en materia, bueno, ya creo que me conocen un poco. Quienes me conocen saben que yo comienzo todas mis presentaciones con una frase alusiva a esta, pues no podía ser la excepción. ¿Quién sabe, quién ha leído el manifiesto por el desarrollo ágil de software? Algunos todavía no. Esa es la intención de esta práctica. Comienza así. Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software. 2001. Ya los métodos y las prácticas ágiles estaban en boga. Durante mucho tiempo no entendimos el manifiesto ágil, ¿cierto? Pero ahí hemos ido avanzando. Esto es importante. La gente que desarrolló, que elaboró el manifiesto ágil, se reunieron por allá en un resort en Utah en el 2001 a pensar sobre la problemática del estado de la industria del software en todo el mundo. Y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Es gente de la industria, es gente que hoy por hoy los 17 firmantes siguen en la industria, siguen descubriendo mejores formas de desarrollar software, es gente que está allí, ¿cierto?, metida en el asunto. Y así comienzan, ¿sí? Ellos se dedicaron a buscar el problema detrás del problema. Así que los proyectos fallan, ese es el problema, pero ¿cuál? Y el problema detrás del problema, la causa raíz, ¿cierto? Que parece ser que era un problema de comunicación bien grande. Entonces dijeron, oiga, ¿y qué tal si valoramos más las personas, nosotros, y sus interacciones, su forma de comunicarse, que los procesos y las herramientas? De eso se trata el manifiesto ágil. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? ¿Sí? En una situación bastante crítica, productos de muy mala calidad, ni hablar todavía hoy, siglo XXI, 2015 casi ya, ¿cierto? Ni hablar de las entregas tardías. Nosotros nos convertimos en futurólogos, qué magos ni qué brujos, ¿cierto? Con esto casi en blanco de un usuario, de un cliente, éramos capaces de decirle, sí, vea, con esta información que usted me da, yo me voy a tardar 1232 horas y 20 minutos. Hoy 23 de octubre, y vea, y le presento un cronograma. Y el 16 de noviembre le voy a entregar el documento preliminar de requisitos. Y el 20 de diciembre le entrego el documento preliminar de arquitectura. Y el 14 de enero a las 8 de la mañana le entrego los casos de uso, ¿sí? Y el 20 de febrero a las 3 de la tarde le entrego el diseño de la base de datos. Era impresionante los brujos que éramos, con muy poquísima información. Nosotros lo sabíamos, ¿cierto? El usuario nos decía, no te puedo responder eso ahora porque tengo que hablar con mi jefe. No, la próxima semana llega un decreto, sabemos que va a venir un decreto nuevo del gobierno, entonces eso cambia todo y te contaré, mientras jurídica lo procesa y lo interpreta y te cuento dentro de un mes. Pero necesitamos empezar el proyecto mañana, dime cuánto es y cuánto vale. Y nos convertíamos en brujos. Entonces ocurría eso, las entregas tardías, ¿sí? Es un tema interesante. Sobre el manifiesto ágil voy a hablar mucho mañana en una charla mía que se llama Ágil es algo que eres, CMMI es algo que usas. A eso volveremos entonces un poco. El remedio. ¿Y qué tal ágil? ¿Qué tal el enfoque ágil? Eso pensamos, ¿cierto? Es un enfoque.
como lo voy a decir mañana, no es una bala de plata, ¿cierto? No nos va a resolver todos los problemas, no creamos eso, ¿sí? Es un enfoque que está funcionando bastante bien por muchas razones. Esa es la idea. Pero ¿qué pasa? Que ágil no es solo una metodología, una sola. Como ocurría antes que decíamos, vamos a usar el enfoque en cascada, o después vamos a usar RUP, el Unified Process, o MCF, o tal metodología, ¿cierto? No es una sola. O vamos a usar el modelo de CMMI o COVID, y era uno solo. O de pronto hacíamos alguna combinación con el PMI, algo así, ¿cierto? Ágil no es así. ¿Por qué usar métodos y prácticas ágiles? Más o menos se ve allí, ¿cierto? Un estudio, Verson One, una consultora lo hace anualmente, lleva 8 años haciéndolo. Este fue el de este año, más o menos sale a principio de año, enero, febrero, por allá. Dice que las empresas piensan que es muy importante o de máxima importancia que los métodos y prácticas ágiles aceleran la salida al mercado, la salida de los productos. Eso es evidente. Ya en ágil nosotros no hacemos entregas cada 6 meses, cada 8 meses y mucho menos cada año. Nosotros empezamos un proyecto hoy y a lo sumo en 1 semana o máximo en 2 semanas ya estamos entregando producto probado y funcionando potencialmente distribuible. Potencialmente distribuible quiere decir que si bien quizás no salga a producción, ¿cierto? El usuario lo mira y dice, uy no, esto era lo que yo quería, pónganmelo en producción mañana que se pueda salir a producción. Es decir, ya es el software final. Seguramente será software parcial, incremental, ¿cierto? Serán incrementos, pero que pueda salir a producción. Y que sin duda alguna va a salir a producción cada tantos sprints, cada 3, 4 sprints. O sea, cada 2 meses podemos estar saliendo a producción. Pero igual el usuario, ¿cierto? Desde el comienzo le podemos estar resolviendo el problema. Esa es básicamente la idea. Veamos otros dos, que mejora la gestión de los cambios en las prioridades. Nada más natural en el desarrollo de software, en la construcción de software que los cambios. El manifiesto ágil lo dice. Respuesta al cambio, valoremos más la respuesta al cambio sobre seguir un plan. ¿Sí? Y las prioridades, ya no era como antes, que éramos nosotros los desarrolladores los que decíamos, primero hay que hacerlo arquitectónico. Muchas veces lo arquitectónico no coincidía con lo que el usuario quería ver. Muchas veces lo arquitectónico no le resolvía el problema inicial al usuario, ¿cierto? No le hacía retorno de la inversión. No, Lucho, es que hay que hacer primero los maestros, las ciudades, las monedas, los clientes, los países, los no sé qué, porque sin los maestros no podemos entonces matricular facturas. No, si el cliente lo primero que quería era un reporte de facturas, le hacemos un reporte de facturas. Llenamos la base de datos de factura con archivos planos, ¿cierto? Eso es lo primero que él quiere ver. Y se acabó el problema. Él es el que dice, y él es el que prioriza, es el usuario el que tiene la última palabra, es el que prioriza, ¿cierto? Y es su prerrogativa cambiar las prioridades. Miren, los encuestados dicen, el 81% de las empresas piensa que es muy importante o de máxima importancia que eso lo permitan las metodologías ágiles, y eso lo permite. De allí uno de los valores, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, eso es muy importante. Y el tercero, no lo vamos a ver todos, mejora la alineación de los objetivos del negocio. ¿Con quién? ¿Esa alineación con quién? Con la TI, ¿cierto? En el enfoque ágil, los desarrolladores y las personas del negocio trabajamos juntos cotidianamente durante todo el proyecto. La mayor causa de fracaso de los proyectos es la falta de compromiso del usuario. El usuario nos decía así, tome, no me moleste más, y nosotros le decíamos, muchas gracias, en 6 meses nos vemos. A los 6 meses regresábamos, perdón, ¿cómo es tu nombre? Mateo. A los 6 meses regresábamos
¿esto es lo que usted quiere? No, eso no era así. ¿Quién te dijo que eso era así? Y seguían usando su Excel. Software tirado a la basura. Más del 65% del software que se sigue construyendo en todo el mundo está tirado a la basura. Con lo que gastamos en eso podríamos resolver el problema del hambre, del tercer mundo, del SIDA, del ébola y una cantidad de problemas que tenemos, ¿cierto? Por eso es importante esa alineación, trabajar con el cliente. Nuestra promesa en la IT es construir productos que generen resonancia, ¿cierto? Cuyos componentes tengan alma y generen impacto en los usuarios. La promesa del usuario es, yo le digo qué quiero, cómo lo quiero, ¿cierto? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que vale más? Eso es lo que necesitamos, es el usuario que sabe del negocio, no nosotros. Sí, es un estudio de Software One. En estos días publiqué un artículo en mi gazafatonario, por allí van a encontrar sobre el tema, van a encontrar los detalles. Lamentablemente, ¿qué pasa? O sea, recuerdan que ustedes son jóvenes, estaban muy niños cuando esa película, El Sexto Sentido, que es una película que tiene trama, que tiene alma, ¿cierto? Veo gente muerta, decía Joel, le decía a Bruce Willis. Sí, ¿quiénes vieron El Sexto Sentido? Casi todos, si no se las recomiendo. Todavía veo personas que no son ágiles. ¿Sí? Entonces, vamos hacia allá. Muy bien. Para empezar con este tema de cuáles son los métodos y las prácticas ágiles, esto es una breve introducción. Hace poco tuve la oportunidad de trabajar en un gran equipo en todo el mundo, con Ivan Jacobson y Paul McMahon, Ian Spence, y aquí nos dimos a la tarea con el doctor Carlos Mario Zapata Jaramillo de la Universidad Nacional de Medellín, de traducir este libro, La esencia de la ingeniería del software, el último libro de Jacobson, ya está en español. Lo traduje y hemos estado trabajando en todo el tema de CIMAT y en todo el tema de la esencia, que ya es un estándar de la OMG, ¿cierto? La esencia define un conjunto se lo recomiendo ampliamente, el libro, define un conjunto de elementos que llamamos el núcleo de la esencia, ¿cierto? Son los 7 elementos comunes que hasta ahora hemos encontrado de toda la experiencia en la ingeniería del software, ¿cierto? Que llevamos en los últimos 60 años más o menos, esos elementos comunes a todo proyecto, ¿sí? Veámoslo un poco en la parte del cliente, la oportunidad. Todo es acerca de la oportunidad. De hecho, los métodos ágiles aprovechan los cambios para brindar ventaja competitiva a los usuarios, a los clientes, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aprovechar, a mí no me sirve de nada que me llame un cliente mío, o al cliente no le sirve que él me llame y me diga, Lucho, me enteré de que esta noche la competencia va a salir con una promoción a las 12 de la noche. ¿Sí? Yo necesito cambiar mi software para salir con una super promoción a las 8 de la noche. Hombre, sí, Felipe, déjame, yo reviso mi proceso de control de cambios y mañana te hablo de una cotización. No, Lucho, yo necesito que el software esté en producción a las 8 de la noche. Al carajo el plan, al carajo la cotización. Sí, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Después miramos ese tema. ¿Sí? Entonces, vamos por ahí. Por eso, seguimiento al plan respuesta al cambio sobre seguir un plan, perdón. Así se llama un artículo mío en el Gazafatonario, se lo recomiendo. La oportunidad, ¿sí? ¿De quiénes? De los interesados, de los comprometidos, de los involucrados, que son los clientes. En el lado de la solución que tenemos, los requisitos, que son muy importantes, requisitos de todo tipo, ¿cierto? Las necesidades de los clientes, que es lo que nos permite construir el sistema de software. Y los requisitos son el sistema, el producto de software satisface esos requisitos. Y en el esfuerzo nosotros, ¿cierto? Nosotros hacemos un trabajo, tenemos una forma de trabajar, de eso vamos a hablar enseguida
En este caso, esa forma de trabajar va a ser ágil, ¿cierto? Y somos un equipo, es lo más importante. Lo más importante ahora son las personas. En ágil todo es acerca de las personas y de la felicidad de las personas y de la satisfacción de las personas. Hay que trabajar con individuos motivados y hay que darles el entorno y todo lo que necesitan para que puedan hacer su trabajo y la confianza. En cualquier momento me pueden hacer una pregunta. Eso en cuanto al kernel, ya iremos más adelante profundizando en eso. Y en todo proyecto de software, ¿qué hacemos básicamente? En el esfuerzo, nos preparamos para hacer el trabajo, coordinamos actividades, apoyamos al equipo, hacemos un rastreo del progreso, detenemos el trabajo finalmente. Eso lo hacemos en ágil también, ¿cierto? En la solución, primero comprendemos los requisitos, ¿sí? Y llegamos a un acuerdo con los interesados en los requisitos, le damos forma al sistema, lo implementamos, lo probamos, ni más faltaba, lo desplegamos y lo operamos. Y por allá más adelante lo sacamos de operación, ¿cierto? Y al cliente, que con el cliente exploramos las posibilidades. Todo se trata acerca de darle valor al cliente. En ágil todo es acerca de valor y de satisfacer al cliente. La satisfacción del cliente es nuestra primera prioridad. ¿Nuestra quién es? De los equipos ágiles. Aseguramos esa satisfacción y que él use el sistema. Eso es un poco de lo que es CIMAT y la esencia. Ahora sí, vamos a ver cómo ocurre esto en ágil. Esta presentación la van a tener en sus memorias, ¿cierto? ¿Cómo ocurre este asunto en ágil? Me mencionaron algunos métodos básicamente, Scrum, XP, Kanban. Nos quedamos cortos, nos quedamos bastante cortos en ese sentido, ¿sí? Cuando empecé a preparar esta presentación hace ya algunos meses, e hice la propuesta, tuve la fortuna de encontrarme con un mapa que hay en la Agile Alliance, agilealliance.org, se los recomiendo, pues ahí está el enlace. Entonces lo que hice fue, ellos llaman al mapa de subway, como el tren, el subterráneo, ¿cierto? Se van a dar ustedes cuenta que al final, ¿a qué se va a parecer al final? Entonces me di a la tarea de buscar cuáles eran todos esos métodos y prácticas ágiles. De hecho, en CEMAT, en el contexto de CIMAT, ya hemos hablado nosotros de que hoy día hay más de 100.000 métodos y prácticas y todas se parecen muchísimo unas con otras. Entonces, primero, los fundamentos, ¿cierto?, del desarrollo ágil. Como ven allí, fundamentos. El desarrollo ágil tiene un par de fundamentos muy importantes. El desarrollo se hace de manera iterativa y se hace de manera incremental, pero iterativo e incremental a veces es mal entendido, ¿sí? Además de eso, es de manera orgánica. ¿Qué quiere decir de manera orgánica? Es que desde el comienzo el producto le resuelva el problema al usuario, el problema detrás del problema, recuérdenlo, la causa raíz. Nosotros no nos ganamos nada, por ejemplo, si le vamos a construir un juego de muebles al usuario, ¿sí?, digamos de comedor, no nos ganamos nada con entregarle las patas de la mesa. En la primera, así vea, Ágil dice que en una semana le tengo que entregar algo, aquí está una pata de la mesa, la pata no le resuelve el problema. Si su problema era sentarse, de pronto no alcanzamos en una semana a hacer la silla, pero quizás sí el cojín, y él en el cojín ya se puede sentar, ¿cierto? Por ejemplo, si su problema es desplazarse, ¿cierto?, y él quiere un Rolls Royce, en la primera semana no le podemos entregar un Rolls Royce, pero tampoco nos ganamos nada con entregarle la puerta del Rolls Royce. Le entregamos unos patines y ya puede empezar a desplazarse. Y en la segunda iteración le entregamos una monopatineta, y en la tercera una bicicleta, y en la cuarta una moto, y en la quinta un Spark, ¿cierto? De pronto cuando va por el Spark, él dice, oye, espérese, esto como que resuelve mi problema o casi todo mi problema, ¿sí? Eso es construcción orgánica de productos de software, ¿sí? Es que desde el comienzo le estemos resolviendo el problema al usuario, ¿sí?
funcionalidades pequeñas, pero que le sirvan. No, me preguntan por acá que si eso no hace, ese desarrollo orgánico no hace el producto más costoso. No, en software ocurre un poco distinto, vamos entregando incrementos, ¿cierto? Pequeñas funcionalidades, ¿sí? Y hay prácticas y métodos y el enfoque nos permite ir construyendo alrededor de esa funcionalidad inicial, de lo que se puede llamar el producto mínimo viable. ¿Qué es lo primero que necesitamos sacar a producción? ¿Cierto? Lo mínimo para que ese producto funcione y vamos trabajando. Allí sí hay que aprenderle, haciendo un escalado hacia adentro, hacia abajo, a lo que nos ha pasado a nosotros con los Word y los Windows, y que en 20 o 30 años nos han proporcionado herramientas hasta las que llevamos hoy. ¿Cierto? Hay que empezar con algo pequeñito y vamos creciendo el sistema. Eso es posible y realmente no lo hace más costoso. Eso hemos tenido la oportunidad de experimentarlo ya. Una preguntita. Sí. Uno de los problemas pues, que encuentra uno más en la experiencia de desarrollo de software es que a medida que se va desarrollando el proyecto, los clientes tienden a hacer modificaciones y adiciones al proyecto y esperan que esas modificaciones y que esas adiciones no generen un incremento presupuestal. Sí. Pues, si eso sucede en un desarrollo normal, me imagino que aquí, que el desarrollo es interactivo e incremental, eso se exponencia. Me imagino que a medida que uno le va haciendo entregas al cliente, él empieza a tener ideas y brillanteces sobre la arquitectura del proyecto. Y esa es exactamente la idea, pero ya las va a tener no sobre papel, que es lo que ocurre hoy, las va a tener sobre el producto. Lo que yo les decía, llegó al Spark, al carrito, él quería un Rolls Royce, espérese, a mí como que ya el Spark me resuelve el problema, o no, ¿saben qué? Yo no quiero un Rolls Royce, yo quiero un avión, sigamos. Pero el que maneja el presupuesto es él, es que ya el presupuesto no lo vamos a manejar nosotros, le vamos a proporcionar las herramientas al usuario para que él maneje su presupuesto, el alcance. Él es, en Scrum, por ejemplo, se llama el dueño de producto, ¿cierto? El dueño, y se llama dueño de producto porque él es el absoluto dueño de eso. Nadie más tiene injerencia sobre el producto. Ya no somos nosotros. Nosotros hoy tomamos los requisitos y nos hacemos dueños de los requisitos y nos los llevamos para nuestra oficina o para nuestra empresa y nos volvemos dueños de eso, cuando eso nunca debió ser así. Ya no, los requisitos siempre los va a tener él, ¿cierto? Y si él le agrega, le quita, es él. Para eso colaboración con el cliente. Para eso vamos a trabajar juntos y cotidianamente durante todo el proyecto. Si no, no es posible, es que ese es el enfoque, ¿cierto? Vamos a ir avanzando un poco en la línea. Algunas prácticas que proporciona Scrum, ¿sí? Son estas. Ya vimos un poco de los fundamentos. Una muy importante, ¿cierto? Si empezamos a subir el timebox, ¿sí? Como lo hemos hecho con las reuniones, ya no más, busquemos terminar o hacer o programar esa entrega un viernes en la tarde, a las 6 de la tarde, porque además, si no terminamos, trabajamos todo el viernes en la noche, todo el sábado, todo el domingo y el lunes y el domingo en la noche, y en la madrugada del lunes y a las 6 de la mañana nos vamos a instalar, porque es que sabemos que el cliente ya no va a estar el viernes a las 6 de la tarde. Gracias. No, ya no más. La entrega se hace cuando se prometió. Si la entrega dice el viernes a las 4 de la tarde, es el viernes, o el jueves o el miércoles a las 10 de la mañana, es a esa hora. Y no ve, qué pena, no he terminado la documentación, vamos a aplazar esto 2 días, o no hemos terminado tal módulo, vamos a aplazar esto una semana. No, le entrego lo que está terminado, el software probado y funcionando, potencialmente distribuible. No entregamos nada incompleto. Eso es importante, eso es lo que significa Timebox. Todas las sesiones, las reuniones, los eventos que ocurren en los proyectos ágiles y sobre todo en Scrum
tienen un tiempo máximo definido. Por ejemplo, Scrum dice, la reunión diaria dice muy clarito la guía, es una reunión de 15 minutos, eso está en box, 15 minutos máximo, no es de 20, ni de 30, ni de 40. La reunión de planificación, en todo proyecto planificamos, dice, la reunión de planificación debe tardarse máximo 8 horas para un sprint de un mes y proporcionalmente acorde. Es decir, si el sprint es de una semana, se tarda 2 horas y a las 2 horas terminamos. Y eso tiene sentido, ¿sí? Porque si nosotros vamos a hacer un sprint de una semana, no tenemos por qué estar planeándolo un día entero. Es que seguro lo que vamos a hacer es muy pequeñito, ¿sí? Entonces 2 horas es suficiente. Eso es, ese está en box. Algunas otras prácticas, las iteraciones que ya las vimos, 3 preguntas. En la reunión diaria se resuelven 3 preguntas. Ahí tenemos que empezar a ser productivos. La reunión diaria, sí, ¿quiénes son de fuera del país aquí? ¿Alguno? ¿Cierto? Muy pocos. No sé si habrán visto algunas encuestas que dicen por allí que Colombia es el país más feliz del mundo y bueno, y nosotros que somos colombianos, claro, nosotros llegamos a una reunión y a saludarnos y qué hubo y cómo te fue anoche y qué hubo de aquella, ¿no? Me la encontré con aquel y todo ese cuento, ¿cierto? Y el niño y el partido de Nacional con Peñarol, en fin, con la Católica, ¿cierto, Agustín? Entonces, tomémonos un tinto, seamos amigos, y mientras nos tomamos el tinto y todo eso, ya van 20 minutos, y la reunión debió tardar máximo 15. No, la reunión es para resolver 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? Por eso es diaria. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y es una reunión de sincronización del equipo, no es de seguimiento. ¿Y qué impedimentos tengo? Y tampoco es para resolver los problemas, sino que alguien del equipo me diga, listo, ahora a las 10 nos sentamos y yo te ayudo, o no, todo el equipo en pleno se sienta a las 2 de la tarde y ayudamos a resolver ese problema. Es solo para mencionarlos. Son algunas prácticas, ¿cierto? No las voy a mencionar todas, pero allí le van a quedar y ahora van a tener el enlace a donde pueden ir con esas prácticas. Miren, toda esa línea son prácticas que están inmersas en Scrum y las pueden leer en la guía de Scrum. Tuve la oportunidad de traducir la guía al español, la última versión. ¿Cierto? Hablemos un poco de pruebas. En la industria nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Y la experiencia nos ha dicho que una de las primeras prácticas o métodos que debemos agregar a Scrum, por ejemplo, que ciertamente es la metodología más usada, es TDD, que es un enfoque de pruebas, ¿cierto? Lo están viendo por allí en la mitad. Sí. TDD es un enfoque que dice, hagamos el desarrollo conducido por pruebas. Eso es, primero hacemos la prueba, diseñamos la prueba antes del software, del producto. Y ustedes se preguntan, ¿y de qué me sirve a mí diseñar e implementar la prueba si no tengo software? No, incluso vamos a ejecutar la prueba. Así la primera vez va a fallar porque no hay software. Luego construimos el software para que pase esa prueba. Y hasta que no lo pase, no avanzamos. De eso recuerden lo que yo les dije, al final de cada sprint, software probado y funcionando, potencialmente distribuible. TDD es un enfoque que nos permite hacer eso, igual que BDD, desarrollo dirigido por comportamiento, ATDD, desarrollo conducido por pruebas de aceptación de usuario, ¿sí? Y algunas de las pruebas unitarias, ni hablar, seguimos haciendo pruebas exploratorias, todas las que necesitemos, ¿cierto? Usabilidad, ¿sí? Todo eso. Luis, discúlpame, yo Sí. tengo una pregunta. Yo soy tester y en este tema de las pruebas y en los métodos ágiles, uno empiezas a ver todos estos conceptos que todos son muy interesantes, pero una pregunta puntual que no he podido resolver y es el Behavior Driven Development versus el Acceptance Test Driven Development. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre esos dos conceptos que... La diferencia fundamental es que el behavior Driven Development, el desarrollo dirigido por comportamiento, ¿cierto? Lo hacemos desde el comienzo, ¿sí? Durante todo el sprint. Las pruebas de aceptación son las que hace finalmente el usuario, ¿sí?
en ese sentido son complementarias realmente. Sí, de pronto hay una línea gris entre una y la otra, pero sí hay una diferencia, que estas, las de ATDD, son las pruebas ya de usuario, que deben hacerse durante cada sprint. Como el usuario está con nosotros, ¿cierto? Recuerden, el dueño del producto está con nosotros, él debe estar trabajando continuamente en esas pruebas, a medida que nosotros vamos avanzando. Aún si nuestro sprint es de 2 semanas, es muy cortico, no tenemos que esperar a finalizar las 2 semanas para que él pruebe, sino que cada vez que nosotros vamos avanzando le vamos mostrando para que él pruebe y quede a satisfacción. Es algo como eso básicamente. Es una línea gris que se mueve ahí entre las dos. Después podemos profundizar un poco más en el tema, para que vayamos avanzando un poco. Extreme Programming, ni hablar, aporta muchísimo. Durante mucho tiempo se usó mucho y ya ha aportado prácticas muy interesantes como la programación par, ¿cierto? Es Pair Programming, que todos la hemos escuchado. La velocidad, las liberaciones frecuentes, lo que hemos hablado, entregar software frecuentemente. Sí, las historias de usuario es algo contrario a lo que muchos creen, no vienen con Scrum. Las historias de usuario no son Scrum, nacieron en el mundo de XP. Recuerden que las historias de usuario es un mecanismo para interactuar con el usuario, para comunicarnos con el usuario. Podemos decir que es un mecanismo para hacer levantamiento y todo el tema de los requisitos, pero eso va más allá. Las historias de usuario decimos que son una carta de intención de algo que va a ocurrir, que vamos a hacer más adelante, ¿cierto? Un recordatorio de una conversación. No confundan y no traten de comparar nunca las historias de usuario, por ejemplo, con los casos de uso. Están en 2 niveles totalmente distintos. Y no vamos a discutir aquí quién es bueno y quién es malo, de eso no se trata. El enfoque funciona. Un consejo, ¿cierto? El apellido de usuario en historias de usuario es porque las gestiona, las elabora en principio el usuario, no nosotros, los desarrolladores. Y él es quien las administra, el backlog de productos, ese tipo de cosas de lo que vamos a hablar ya. Un poquito de Lean, y hablar. Quienes venimos, como yo, que vengo de una compañía, por ejemplo, de procesos bastante rígidos, tipo CMMI, necesitamos Lean. Recuerden que Lean, en el caso del software, vino del Lean Software Development, del enfoque de Lean de Toyota, ¿sí? Y los señores Poppendiek, una señora Mari, absolutamente fascinante, la conocí en Lima el año pasado, nos trajo eso al mundo del software. Entonces, Lean lo que busca es que hagamos más livianos los procesos, que eliminemos el desperdicio de los procesos, ¿cierto? Y se enfoca también más en las personas y en el entrenamiento, en fin, ese tipo de cosas, ¿sí? Y aporta el tablero Kanban, que ya todos de pronto conocemos. Muy, muy interesante. Sigamos un poco con la gestión del producto. Hay técnicas para gestionar el producto que son muy importantes. Hay que conocer a las personas que van a usar el producto, ¿cierto? La técnica de personas, de user personas. El tema de la usabilidad ya vimos que es muy importante. Técnicas bastante emergentes como User Story Mapping de Jeff Patton. Les recomiendo el libro que ya acaba de salir. Está bastante interesante. Es una técnica para que podamos adquirir la visión en muy corto tiempo, en muy pocas horas, la visión y el alcance del producto. E incluso definamos ese mínimo producto viable que puede salir al mercado en las primeras iteraciones, ¿sí? Por supuesto, la partición de historias. Una de las características de las historias de usuarios que son pequeñas, muy pequeñas, ¿sí? Entonces hay que buscar técnicas para dividirlas cada vez más. Y otras características, el modelo INVEST de las historias de usuario, de eso les hablaba básicamente. Los equipos, ya vamos a terminar. El tema de los equipos es muy importante, ¿cierto? Recuerden, las personas somos lo más importante, no los procesos y las herramientas. Y no solamente el equipo, el cliente también, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar a un ritmo sostenido. Es decir, que si nosotros trabajamos 6 horas al día, o 7 horas al día, u 8 horas al día, es eso.
desde el primer día hasta el último día del proyecto. Ya no hacemos picos, no, esta semana hay que quedarse trabajando hasta las 3 de la mañana porque hay entrega, no. Eso ya no va más. Ritmo sostenido durante todo el proyecto. Si nosotros llegamos un lunes a trabajar, después de haber trabajado todo el fin de semana, y el jefe otra vez nos dice que hay que volver a hacerlo, ya el problema no es ni del plan, seguramente del plan sí será, pero no es de las personas, es un problema muy extraño por allá, eso ya no deberíamos hacer. ¿Sí? Los equipos ágiles somos autogestionados, nos asignamos las tareas. Los equipos autogestionados somos más altamente creativos y más productivos. Eso es muy importante. Ya no necesitamos jefes, alguien que nos esté cuidando allí, que no está involucrado en el tema. ¿Sí? Eso no es tan necesario. Y finalmente, bueno, está un poco del tema de DevOps, ¿cierto? Despliegue continuo, integración continua, compilación automática, eso es muy importante. Y también diseño simple. Uno de los principios ágiles es la simplicidad o el arte de maximizar. El trabajo no realizado es esencial. Recordemos aquello de hacer siempre el proceso, rehusar, comprar o hacer. ¿Sí? Aquí sí no hay tiempo de reinventar la rueda. Si vamos a entregar en una semana o en 2 semanas, no tenemos tiempo de hacer las cosas muy rebuscadas. No se imaginan ustedes todo lo que yo he visto que hace la gente para comunicar 2 archivitos. No, vamos a poner el Visto Server y el SharePoint yo no sé qué, ¿cierto? Y el Oracle yo no sé cuántos y el... ¿Sí? ¿No? 2 archivitos planos se comunican y un FPT que se inventaron hace yo no sé cuántos años lo resuelve. ¿Cierto? Diseño simple. Eso es muy importante. Ese es básicamente todo el software. Se parece a las líneas del metro, más del metro de Santiago o el de Miami. Por allá está Marcelo, con quien he trabajado en la guía de Scrum. Es muy importante. Es como todo ese ecosistema. Hay mucho más. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Se nos perdió, no se preocupen, ahí está de nuevo. ¿Hacia dónde vamos? Un poco. Primero pensamos en los equipos. Estas prácticas, aplicarlas a un equipo y a otro equipo y a otro equipo y a otro. Y luego pensamos un poco a nivel corporativo. SAFe es uno de los frameworks que nos va a permitir hacer eso, ¿cierto? De eso hablaremos en otra oportunidad, ¿sí? De lo que podamos hablar. Otro enfoque, el enfoque de SAFe con un sabor de Scrum XP, también lo podemos usar. Y otro, el de DAT, exacto. Es un enfoque que nos permite ya pensar en los temas de arquitectura y todo ese tipo de cosas, que le hace un cambio un poquito al manifiesto ágil, ¿sí? Le cambia por acá la colaboración con los clientes por colaboración con los interesados, con todos los interesados. Es una empresa que no es muy grande, que tiene 15 programas más o menos. ¿Cuál de esos frameworks más viable de implementar? Relacionados con eso. De estos... No, realmente en una compañía pequeña Scrum nos sirve con el entorno de sus prácticas, ¿cierto? Acompañado de esas prácticas nos puede servir en principio, ¿sí? No es tan necesario. Sí, vamos a terminar ya entonces, ahora continuamos. Scrum evidentemente dice versión 1 que es la metodología que más se usa, un 55%, y unos sabores de Scrum, un híbrido, uno con Kanban, Scrumban, uno con XP. Entonces, más del 80% de nosotros en los proyectos usamos Scrum o algún sabor de Scrum, pero Scrum solo no es suficiente. Ese era el mensaje que quería darles. Por eso todo ese conjunto de prácticas, y seguramente van a encontrar muchísimas más, ¿cierto? Algunas conclusiones es que lo empecemos a abordar gradualmente, de manera orgánica, una a una. No tratemos de hacerlo de tipo Big Bang, es decir,
mañana como un pinochetazo, ya que está Agustín aquí, decir, no, es que mañana somos ágiles. No, eso no es posible, ¿cierto? Interioricemos y empecemos a practicar los valores y principios del manifiesto ágil, es lo más importante, ¿sí? Háganse acompañar de expertos, tengamos el coraje de decir que hacerlo es complejo, es difícil, y no lo hagamos solo, ¿sí? Algo muy importante que he estado promoviendo mucho, recuerden lo que les hablé de la futurología. Ágil significa reemplazar la predictibilidad falsa por la eficiencia, que seamos más eficientes. Y finalmente, a propósito de la sesión que tuvimos con Tobías ahora, absolutamente fascinante, junto con la ciencia y la tecnología, con el Scrum y el Oracle y el Microsoft, hagamos convivir lo mítico, lo estético, lo simbólico. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Ya tenemos tiempo para el almuerzo. Una ultimita pregunta por allí. Yo tengo una pregunta. Digamos, ¿cómo harías tú para de pronto las metodologías NOTA son ágiles, como combinarlas en un ambiente ágil o al revés o viceversa? Hay empresas que utilizan metodologías tradicionales que va bien, y es verdad. Sí. Pues sería como mezclar de pronto esos entornos con algunas prácticas de pronto ágiles y tradicionales. Me voy a permitir invitarte a dos charlas, una de Erika Lorena Ríos, mañana va a hablar de cómo combinar CMMI con métodos ágiles, y la misma mía que se llama Ágil es algo que eres, CMMI es algo que usas, es la experiencia que hemos tenido en intergrupos sobre ello. Nosotros somos una compañía CMMI nivel 5 y ya estamos usando métodos ágiles. Nosotros en un año y medio que llegue de nuevo el ente certificador, vamos a hacer CMMI 5 con ágil muy seguramente. Entonces te invito mañana a esas charlas y ahí hablamos precisamente sobre esa combinación. La respuesta es posible. En la práctica eso se puede, aunque la teoría no lo diga, ¿cierto? Tenemos ya ejemplos de esas compañías aquí. Estamos en eso. Este es mi libro de asuntos de la ingeniería del software, se los invito a que lo lean. Tiene dos partes, volumen 1 y volumen 2, ahí hablo de ese tipo de cosas un poco, y vamos para el tema ágil también allí. Entonces, era eso básicamente. Muchas gracias.